lo tomé como referencia de lectura, como partida para entender los versos siguientes. Dice el 14: y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y ella, dice acá, también recibió del potaje y comió hasta que se sació. Sí, inclusive dice la escritura, y le sobró. El contexto, para los que por primera vez están escuchando esta porción bíblica, se desprende, sí, de una gran necesidad. Dos mujeres retornaron de la región de Moab, de los campos de Moab. Una se llamaba Noemí y otra se llamaba Ruth. Ambas regresaron nuevamente hacia un lugar llamado Belén, allí en Israel, en Judea. Este partir de Moab hacia Belén se llevó a cabo porque el hambre azotaba duramente, sí, en toda la tierra. Pero Dios dirá en el capítulo 1, Dios había visitado a su pueblo Israel y comenzaron ellos a experimentar la bendición de la cosecha. Cuando Noemí, la mujer que en el texto bíblico que predomina, siendo ella ya una mujer anciana y de muy mal aspecto, y en cuanto a todas sus malas vivencias en Moab, sí, llegó deteriorada, acabada, hasta el punto que cuando ella regresa, los moradores que un día la habían visto partir, diríamos en cuanto a su apariencia de buen porte, de buena salud, ella salió de el campo, de los campos de Belén, salió, diríamos, con buena, sí, presencia, con esposo y 2 hijos. Ahora regresaba viuda, sin sus 2 hijos y acompañada de una nuera, la cual había decidido, sí, no abandonarla, sino ampararla. Todo eso, mi amado hermano, en el contexto había acontecido. Estas 2 mujeres habían, sí, llegado nuevamente a Belén y estaban necesitadas de poder saciar lo más básico que alguien puede llegar a saciar en el hogar, que es el hambre. Sí, la comida, el pan de cada día, ellas no lo tenían. Ruth, siendo la más joven de estas 2, obviamente salió a ver qué podía hacer en el día para llevar el pan a la mesa. Ruth no tenía ningún tipo de atadura que la ligue a su suegra, pero ella decide seguir a su suegra, decide servir al Dios de su suegra y hacer del pueblo de su suegra su propio pueblo. Estaba determinada a no abandonar a su suegra Noemí. Precioso sería que en la actualidad exista tal armonía entre nueras y suegras, y viceversa, entre suegras y nueras también. Me recuerdo tanto que aquí se congregó hace muchos años atrás una mamita, sí, que no pasaba a su nuera, pero ni con miel de abeja. Todo lo que ella manifestaba o hablaba de su nuera eran sapos y culebras. Sí, para ella su hijo era, era la lotería, era el premio gordo. Sí, y nadie era digna de poder tener a su hijo. Y qué bestia, la hacía pedazos, le cuento. Y por más que le hablábamos, bueno, el ratito decía, ay, sí, es verdad, es verdad. Y 5 minutos más tarde, otra vez la hacía pedazos. Mi amado hermano, bueno, ese tipo de relaciones son enfermizas y dañinas, obviamente, y que no deberían de manifestarse en medio de un hogar cristiano. En este caso, Dios puso favor en Ruth para que se quede con su suegra Noemí, y ahora ella tomaría a su cargo el peso de poderla mantener o sostener. En el versículo 14 que se ha leído, se debe a consecuencia de que Ruth se allega a un campo donde ve a gente que está cosechando, y ella, al llegarse a ese lugar, pregunta si puede por lo menos coger las sobras de las obras. Sí, recordará que eso se veía la semana pasada, el domingo anterior, ya que habían segadores que cogían, en este caso, el grano. Sí, tras de ellos estaban las criadas que cogían los sobrantes del grano, y tras de ellas estaba una sola mujer llamada Ruth. Ella cogía la sobra de la sobra.
Y lo hizo, como lo dirá el contexto, desde muy temprano y sin haber comido, sí, hace una sola jornada, porque para ella posiblemente esa sea su única oportunidad de poder cosechar en ese campo y luego el día de mañana buscar otro lugar a donde poder, sí, saciar su hambre. Pero la Biblia también menciona que ya al atardecer, prácticamente como que a la hora de la merienda, aparece el dueño del campo, un hombre llamado Booz. Y este hombre se da cuenta de que en medio de sus jornaleros, en medio de sus criadas, se encuentra una mujer que él jamás antes la había visto en su vida. Obviamente su apariencia la delata. Ella no era natural o no era oriunda de Belén, ni mucho menos de Israel. Su apariencia, mi amado hermano, notaba a leguas que era una mujer extranjera. Ella venía de la región de Moab, y usted creo que para ello sí se debe de dar cuenta aún en la ciudad. Mucha gente que vive en la ciudad puede considerar cuando alguien, sí, hasta por su vestimenta, dice, no, este hombre viene del campo. O esta persona, por su apariencia, por sus pómulos colorados y su peinado o su pelo grueso, ya no, este de aquí es de la sierra. No, uno se da cuenta de aquello. Entonces, Booz se dio cuenta rápidamente que allí en medio del campo había una persona que no encajaba en el estándar de los demás. Y allí es donde él pregunta al capataz diciendo, ¿y de dónde ha salido esta muchacha? Y el capataz le cuenta toda la historia y le dice, esta es Ruth, sí, la cual vino con Noemí de Moab y me ha rogado que la deje, sí, poder por lo menos coger las obras de las obras. Booz, mi amado, pareciera ser que esta información le pega fuerte, sí, en su corazón, porque Booz sabía en su corazón de que Noemí había, sí, en algún momento había sido también su pariente. Sí, Elimelech, el que había fallecido, era emparentado con Booz. Si bien es cierto, insisto, ya las ataduras familiares se habían roto, sí quedaba un peso, sí, en el corazón, porque de una u otra forma habían sido familia. Mi querido hermano, Booz da la autorización de que se le dé de comer, de que se le dé agua a Ruth. Y ahora en el versículo número 14, como conforme lo leí, la hizo sentar a la mesa de los jornaleros, le dio de comer pan, le dio de vinagre para que rebojara ese pan, y ella comería aún de lo que se serviría para los criados. Y dice la Biblia que comió hasta que se sació, e inclusive le llegó a sobrar. Todo eso se dio la semana pasada. Verso 15, vamos a entrar en materia en esta preciosa mañana. Luego, dice la Escritura, luego de haber quedado satisfecha, obviamente, luego se levantó para, ¿qué cosa? Para espigar. Recuerda que ella no almorzó y está allí en el verso 14 es merendando, mientras los otros ya comidos posiblemente están recogiendo todos sus aparejos para retornar a sus hogares respectivos. Mi amado, Ruth se quedará trabajando. Insisto, se quedará trabajando. Ella sabe, mi amado, que debe de aprovechar al máximo toda oportunidad. Y claro, alguien que ha trabajado en el campo sabrá que la vida en el campo es muy dura, pero también pasada, diríamos, los horarios donde el sol pega con bastante fuerza. Cuando el sol se oculta, la noche o la tarde se vuelve mucho más fresca y no te azota, como dice por aquí algún hermano, no me azota el sol, ya en esos horarios de la tarde. Entonces, mi amado, Ruth termina de comer, posiblemente descansa en breve y sale nuevamente al campo, sí, a seguir cosechando. Ahora, dice la Escritura en el versículo 15, luego se levantó para espigar, y allí al ver su disposición de querer seguir trabajando, dice Booz, mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. La pone, mi amado hermano, a primera línea. No la deja ni siquiera con las criadas, sino que la manda directamente con ¿quiénes? Con los segadores. Mi amado, ¿qué pasó en ese momento? Mi querido hermano, cuando primeramente uno va a la Biblia, hay dos textos de base
que yo creo que debemos de contemplarlos tanto nosotros en este tiempo como ellos en el tiempo bíblico también. Cuando vamos, por ejemplo, a Éxodo capítulo número 23, versículo número 9, Éxodo capítulo número 23, verso número 9, el Espíritu Santo nos dice lo siguiente. Libro del Éxodo, capítulo número 23, versículo número 9. ¿Lo tiene? Dice allí el Señor: no angustiarás. ¿Ya lo encontró? Verso 9. No angustiarás al extranjero. Dice aquí: porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Es la primera premisa, mi amado hermano, que debemos, sí, que en este sentido, si vos considera, pero vital, sí, como una persona pudiente y obviamente una persona que puede llegar a brindar ayuda, siendo él muy bendecido por Dios en tiempos de hambre. Lo primero que nos dice la Biblia es que a un extranjero no se le debe de angustiar, no se le debe de ser ya para su condición una carga más pesada de la que él ya viene de por sí cargando. Mi amado, hoy por hoy en nuestra nación hay muchos extranjeros, ¿sí?, que han salido penosamente de sus tierras, de sus hogares, de sus casas, lo han dejado todo y han venido a probar suerte justamente a esta nación. Lo han hecho de primera mano porque aquí, a diferencia de otros países de la región andina, Ecuador maneja la moneda del dólar. Sí, y eso hasta cierto punto es un incentivo para poder, sí, en ese sentido, pues poderlos ganar y poder enviar, en este caso, porque aquí hay muchos, sobre todo muchos venezolanos ahí en nuestro ambiente, sí, o en nuestra nación. Pero sí creo que existe, mi amado, y no, usted no me va a dejar mentir, sí creo que existe en el corazón de la mayoría de las personas, sí existe cierto rechazo por ellos. Sí, a veces nadie juzga de acuerdo a su propia condición, pero cuando mandamos de aquí al extranjero, llámese a España, a Italia, a Estados Unidos, cuando mandamos de aquí o de los países andinos, sí, o latinoamericanos, mandamos personas a los Estados Unidos o a Europa, sí, nos duele, ojo, saber que allá a veces pasan penurias por parte de los oriundos de esos países. Y usted siente un malestar. Pero, oh sorpresa, hoy por hoy nuestro país sí recibe extranjeros y a veces son o suelen ser mal vistos. ¿Sí? Y lo primero que nos quejamos diciendo es, si vienen a quitar plazas de trabajo. ¿Por qué? Porque ellos en su necesidad, ¿qué hacen para poder ganar $1? ¿Qué hacen? Abaratan la mano de obra. ¿Verdad? Claro, para nosotros es evidente de que eso es un perjuicio, pero para ellos en su necesidad, todo, diríamos así, todo centavo es limosna. ¿Me entiende? Ahora, mi amado, yo no estoy diciendo de que usted no debe de perder su fuente de ingreso o que debe de bajar su mano de obra para poder mantenerse al estándar de los precios que ellos ponen. Lo que yo estoy diciendo, mi amado hermano, es que cuando hay necesidad, y mucho más por parte de una persona que no es de nuestro país, debemos de ponernos hasta cierto punto en sus zapatos. Dicen por allí a manera de eslogan: bien está San Pedro en Roma aunque no coma. Sí, y eso es una gran verdad. O sea como sea, usted está aquí en casa, tiene familia, tiene gente que le puede dar o tender la mano, tiene, diríamos, un respaldo familiar. Muchos de ellos no lo tienen. Amén. No lo han tenido y han tenido que venir, mi amado hermano, prácticamente a pedir limosna. Entiendo que a veces es muy molestoso, sí, es ver la situación de estas personas que están en cada esquina prácticamente pidiendo plata sin hacer absolutamente nada. Eso sí es incómodo. Pero si usted ve a alguien que está trabajando y lo puede ayudar, ayúdelo. Amén. Es la forma por lo menos en la que podemos darle honor a la Escritura cuando nos dice en el versículo 9, no angustiaremos al extranjero.
porque vosotros sabéis, y eso le hablaba al pueblo de Israel que había sido extranjero durante 400 años en la nación de Egipto. Dice, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero. Es decir, ustedes han experimentado necesidad como extranjeros, ya que extranjero fuisteis ¿en dónde? De Egipto. En función de esta primera premisa bíblica, se desprende la acción de ¿quién? De Booz para con Ruth, porque él lo primero que hace, cuando vamos al versículo número 15, por favor, si vuelve otra vez a la escritura, dice el Señor que Booz les ordenó, les mandó a los criados diciendo que ella recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Claro, su condición de extranjera, obviamente a muchos en su corazón debió haberle chocado. Si, ¿qué hace una moabita aquí entre nosotros? ¿Qué hace una extranjera aquí? Si aquí diríamos todos somos cristianos, aquí todos somos evangélicos, dicen algunos. Sí, ¿por qué el pastor le ha permitido a fulano que venga para acá? Mi amado, ante todo, la misericordia de Dios debe de primar en el corazón de los creyentes. Sobre todo, la misericordia. Mira que sobre el juicio la misericordia es la que sale a relucir. A veces decimos, pero a él le dan trabajo si yo tengo a un pariente o un hermano en la fe que no lo consigue. Mi amado, Dios estipuló algo preciosísimo que en esta mañana debemos de saber. Por eso le decía que aquí hay dos premisas que revisar. La primera, la de Éxodo 23, verso 9, que fueron extranjeros y ellos conocen las peripecias que se pasan cuando uno no está en su nación. Segundo, la misericordia. Y esa misericordia era una misericordia de acuerdo al canon bíblico, era una misericordia práctica, una misericordia vivida. ¿A qué me refiero? Mira lo que dice en el libro de Levítico. Acompáñame, por favor. En el libro de Levítico, en el capítulo número 19. ¿Lo tienen? Libro de Levítico, capítulo número 19. Venga, por favor, del verso 9 al versículo número 10. Del verso 9 al verso número 10. ¿Lo encontró? Dice el Espíritu Santo allí, sí, Levítico 19, verso 9 al 10. Dice el Señor allí, cuando ciegues, es decir, cuando coseches o recojas tu gramínea, ¿lo tiene? Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás. Ojo, mira qué curioso, ¿ah? No segarás hasta el último rincón de ella. Mi amado, yo ya le he dado a usted esta referencia de anécdota o de experiencia no personal, sino de mi abuelo, del padre de mi madre. Si él tenía en Guaranda un campo muy grande, él era hacendado en su debido tiempo, pero en los tiempos de él vino una luz, ¿sí? A través de que se desprendió luego de un gran terremoto que hubo en Guaranda en los tiempos de él, y él lo perdió absolutamente todo, mi amado hermano. Sí, mucha gente quedó en miseria o en pobreza, pero él me contaba ciertas anécdotas cuando yo era un niño, sí, y todavía tenía el privilegio de poder tener a mi abuelo que ya pasaba los 80 años de edad. Sí, mi amado hermano, él nos contaba de que sí, cuando se hacía la cosecha, sobre todo de las papas, sí, mi amado, él enviaba a los jornaleros, a los obreros a que recojan en saquillos y para volverlos a esparcir para sacar la gran acumulación de tierra, sobre todo. Sí, él tenía por costumbre, me decía, de dejar lo que se conocía en ese entonces como el barbecho. Él dejaba, sí, mi amado, siempre una porción de papas dentro de las parcelas de tierra para que al final del día entren las personas más humildes a recogerlas, de las cuales no se les daba ningún tipo de reproche ni se les cobraba por ello. Es decir, que lo hacían totalmente gratuita. Eso se conocía en el Antiguo Testamento, en Levítico 19, como un acto de misericordia, sobre todo para los más pobres de la tierra. Y allí el Señor ya estipulaba,
mi amado, un acto de misericordia, pero práctica. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella. Es decir, no serás, hasta cierto punto, no serás afrentoso. Hasta cierto punto. Sí, no serás tan mezquino. Dice aquí, ni cuando tengas de pronto la rama de la gavilla, ni espigarás, dice aquí, tu tierra que ya ha sido, ¿qué cosa? Ya ha sido cegada. Es como que dice, bueno, ya cosecharon, sí, a ver, déjame pasar la vista otra vez, a ver si quedó una ramita por ahí. Ese tipo de actitudes son las que Dios cuestiona. Dice, no, si ya cegaron, deja, si algo quedó, porque siempre uno se olvida de algo. ¿No le ha pasado posiblemente que usted pasó por algún lugar, cogió y después dice, ay no, pero creo que vi unita más y vuelve a pasar para coger otra? Claro, nosotros no estamos tan identificados con el texto bíblico porque nuestro estándar de vida y de trabajo es otro, conforme a lo que era muy común en tiempos bíblicos. Obviamente, en tiempos bíblicos la mayoría de las personas tenían el denominador común del trabajo de la agricultura y la ganadería. Eran pastores, si no eran pastores, eran viñadores, si no eran viñadores, mi amado, se dedicaban de una u otra forma a cegar la tierra, a pisar los lagares con sus pies para extraer el jugo de la vid, se encargaban para los plantíos de higo, es decir, ese era el estándar de trabajo y todo lo que circundaba alrededor de la agricultura, todo estaba allí. Mira que si usted sale de la ciudad y se va al campo a vivir, de seguro que va a cambiar su estilo de vida, sobre todo en la parte, en este caso laboral. Si no busca trabajo en una apiladora, va a tener que ir directamente ¿a dónde? A la tierra, al campo a dedicarse para poder sostenerse. Mi amado hermano, allí es donde Dios le dice al pueblo, no rebuscarás tu viña. ¿Me entiende? No rebuscarás tu viña, ni recogerás tampoco. Sí, por eso digo que aquí hay un poquito como que de afrentosería. Ni recogerás el fruto caído de tu viña. Si se te cayó un mango bueno, déjalo ahí. Alguien más tarde puede pasar y decir, ¡ay, un mango! Y yo con un hambre, y lo agarrará. Sí. No, bueno, quiero ser un poquito más práctico para la ciudad. Si se te caen 25 centavos, déjalo en el suelo. más práctico. Déjalo. Si tienes bastantes monedas, ¿verdad? Pero no hagas la obra de mezquindad. Puede ser, a veces nosotros tenemos ese consuelo. Ojalá que algún pobre se lo haya encontrado. Así nos consolamos. Y uy, hermano, mira que hasta con la Biblia pasa. Uy, hermano, se me quedó la Biblia en el colectivo. Y ay, ¿dónde estará el colectivo? Hay un taxi para alcanzar el colectivo. Amado, déjala. Dios puede ser que envíe a alguien que necesite escuchar palabra de Dios y necesita que tu Biblia se quede en ese colectivo. Amén. Mi amado, eso es lo que, insisto, en segunda parte, resalto en este pasaje de Booz y con Ruth. Dice el versículo 10, no rebuscarás tu viña, no recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Y aquí le pone la firma, dice, yo Jehová vuestro Dios. Es como que lo firma. Yo Jehová te lo estoy ordenando. Déjalo ahí. No seas tan codito, sí que, no, hasta el centavito, todo es plata. Y te vuelves como esa película de antaño, que eso lo veía yo en mi niñez, en mi infancia. Y a veces la busco ahí en el internet para volver a recordar un cuento de Navidad. No el actual, la viejísima donde sale Mr. Scrooge. No sé si alguien la ha visto en algún momento. Si no, se la recomiendo. Véala, que es muy buena. Porque ese señor es el más odiado del pueblo. Nadie lo quiere por afrentoso. Cuando retomamos, mi querido hermano, sí, allá que estamos en Levítico, cuando vamos al capítulo 19, pero en el verso 33 y 34, ya que estamos allí, avancemos unas páginas. Sí, en el versículo 33 al 34, el Señor remarcará otra vez el mandamiento del Éxodo. ¿Lo tiene? Dice allí el Espíritu de Dios, cuando el extranjero
morare con vosotros o viva contigo en vuestra tierra, no lo oprimirás. Amén. Es decir, no lo explotes. Amén. Mira que también hay gente bien avivada, digo yo, avivata. Dice, no, los venezolanos cobran barato. Entonces a este le voy a dar la carga. Estos no tienen horario y lo explotan también. Amén. Sí, no podemos olvidarnos de esa también, digamos, de esa forma en la que se puede explotar a la gente. Dice, no lo oprimirás, como a natural de vosotros tendréis al extranjero. Eso significa con todos los mismos derechos que tiene alguien que ha nacido aquí, también le tendrás que hacer valer sus derechos al extranjero en tu nación. Como a un natural, dice la Escritura, sí, lo tendréis al extranjero que more entre vosotros. ¿Y qué más? Y esto es lo más duro. Esto es lo más duro. Dirá, bueno, está bien, ya, pues págale como a los demás. Pero la Biblia también dice, y lo amarás como a ti mismo. ¿Cuántos recuerdan ese precioso mandamiento? Solo a veces nos acordamos del primero. Amar a Dios sobre todas las cosas. Yo amo a Dios y a mi prójimo como a mí mismo. Amén. Y amarás a tu prójimo. Sí, amarás, dice la Biblia, como a ti mismo. Porque, y vuelve y le remarca el Señor, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Y lo vuelve a afirmar. Yo, Jehová, vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Lo firma otra vez. Mi querido hermano, usted dirá, pero nosotros no hemos sido extranjeros. Bueno, sí, figurativamente sí. El Señor nos rescató de nuestro propio Egipto, de nuestra propia tierra de esclavitud, porque éramos esclavos de Satanás, esclavos de las concupiscencias, éramos esclavos de la maldad, mi amado hermano. Y el Señor a través de Cristo nos ha rescatado, nos ha sacado de esas ataduras que el diablo había depositado sobre nosotros, y ahora somos libres en Cristo Jesús. Amén. Y como somos libres y sabemos lo que es no tener a Cristo y cómo se padece antes de haber venido a Cristo, mi amado, debemos de tener misericordia para con aquellos que siguen todavía atados en esa esclavitud. Cuando retomo el libro de Ruth, capítulo número 2, dice entonces la Escritura en el verso 15, y mira cómo agarra mucho sentido las decisiones que Booz va a dar. Dice, le manda a sus criados, verso 15, Ruth 2, verso 15. Luego se levantó ella para espigar, y Booz mandó a sus criados diciéndole, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Ahora, aquí Booz hace algo que está por encima de lo estándar. Sí, ya le hubiera bastado a Booz decir, bueno, no te preocupes, porque ya le había dicho a ella. ¿Qué le había dicho a ella? A ella Booz. En los versos anteriores, mi querido hermano, ¿sí? ¿Qué Booz le había dicho al versículo 8? Sí, solamente para recordar, ¿qué dice? Verso 8 del mismo capítulo 2 de Ruth. Ya Booz le había dicho, oye, hija mía. ¿Y por qué le dice así? Porque mi amado Booz era un hombre de edad. Muchos han dicho que Booz posiblemente habría tenido cerca de 50 años de edad. Sí, y en este caso Ruth no habría sobrepasado los 25. Ella quedó viuda muy joven, al igual que Orfa. ¿Sí? Dice el verso 8, oye, hija mía, no vayáis a espigar a otro campo. Es decir, le dio un lugar para trabajar. Dice, no te pases de aquí. Es decir, le dio un sector para que trabaje. Y aquí estarás junto a mis criadas, es decir, con los beneficios que ellas tienen. Ya para haber hecho el bien, Booz ya lo había hecho. Pero Booz, mi amado, rompe, diríamos, el estándar. Es que Dios puso gracia ¿en quién? En la vida de ¿quién? De Ruth. Y cuando hay favor de Dios, mi amado hermano, créeme que no podríamos nosotros pagar todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Mira que el tema de la semana pasada fue ¿cuál fue el tema? ¿Cuánto lo recuerdan? Dios, no en el sentido de ver con lo que Dios nos da, sino cuando Dios quiere abrir la llave, no le diga, Señor, para.
Yo he escuchado a muchos decir, uy, aquí hermano, si no gotea, chorrea, pero algo hay. Dios es bueno, dicen. No, y está bien. Pero si Dios quiere dejar la llave abierta, ¿qué vas a hacer? Señor, ciérrala porque sobreabunda demasiado la bendición. No, déjala que fluya. Amén. Si Dios te está diciendo, te voy a bendecir como solamente yo lo puedo hacer, mi amado, aprovecha. Porque no siempre hay vacas gordas en el corral. Llegarán también la temporada de las vacas flacas. Eso sí, sé un buen administrador de las bendiciones de Dios. Amén. Debes de saber administrar el tiempo en el cual Dios te está bendiciendo. Y una de esas cosas que debes de administrar primero, mi amado hermano, es lo que a Dios le corresponde. Ahí sí los cojo. Cuando Dios te bendice en abundancia, no te olvides de administrar lo que a Dios le pertenece. Amén. ¿Lo digo o no lo digo? Amén. El diezmo, amado hermano, el diezmo. La ofrenda del Señor. Denle al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Dios nunca, jamás en la vida, mi amado hermano, ha pedido al hombre que le dé algo que Él no le haya dado primero. Dios primero bendice y de lo que nos bendice, nosotros tenemos para bendecirlo a Él también. Amén. Bendecimos, mi amado hermano, de lo que Dios nos da, no de lo que Dios no nos ha dado. Dios es el que da semilla, dice la Escritura, al que siembra. Amén. Dios no le está pidiendo a aquel que va a sembrar, mira a ver de dónde sacas la semilla. No, Dios le provee la semilla para que Él tenga la fuerza, tenga, mi amado, la sabiduría de poderla cultivar, y Dios, en función de lo que ha cosechado, le pedirá, en este caso, lo que corresponde. Mi amado, no voy a hacer mucho énfasis en esto. Sé que hay muchas personas nuevas que se están congregando con nosotros y todavía no hemos adentrado en ese tema fascinante de lo que es el diezmo y la ofrenda, pero yo creo que por lo menos debes de ir con estas pequeñas cápsulas, ¿sí?, de vitamina D, porque es de Dios, con respecto a qué hacer con lo que Dios te bendice. Amén. Una de esas partes importantísimas es darle a Dios lo que le corresponde. Mi amado, yo siempre tengo esto en mi corazón. Dios me da, mi amado hermano, Dios me da el 90% de lo que su bendición me otorga. El 90%. ¿Qué dueño hace eso contigo? ¿Qué empleador hace eso? Pregunto, ¿qué empleador dice, a ver, yo lo contrato y usted se va a llevar el 90% de la ganancia de la empresa? A mí déjeme el 10%. No pasará casi al opuesto. No te dará el 90%, no, el 99% es mío, el 1% es para usted. Son afrentosísimos. Es tremendo, allá afuera es tremendo. Pero en Dios, mi amado hermano, Dios se da el lujo de bendecirnos. Sí, mira, de hecho, nos da el 100%. Y dándonos el 100% nos dice, ¿saben qué? Cójanse el 90%, denme el 10%. Amén. Están ellos ya, vamos con Ruth, ya los veo a muchos desengañados. Digo, hermano, mejor siga con Ruth, no se mete en eso. Bueno, es la verdad. Te pierdes bendición cuando no le das a Dios lo que es de Dios. Eso sí te lo aseguro. Amén. Aleluya. Ya hablaremos del diezmo en su debido momento. Versículo número 15. Entonces da la orden que recoja también espiga. Mira que ya la había bendecido, ¿sí?, con lo que se leía en el versículo número 8 y 9. Dice, ahora manda a los criados, ojo, a los criados, déjenla recoger también espigas entre las gavillas, no la avergüencen, ¿sí? Y dejaréis, qué curioso, y dejaréis caer, porque claro, un segador, mi amado hermano, es diestro para segar, como la persona cuando bate mezcla. Los albañiles cuando baten mezcla saben meter hasta la pala dentro de la arena y la piedra y el cemento, ¿verdad? Y hacen, pero
es como un arte que ellos tienen. Yo me recuerdo, mire, yo en la construcción aprendí bastante en la Flor de Bastión, pero algo no se me quedó en lucir. De ahí aprendí muchísimo. Sí, cuando yo medio cogía el bailejo y lo llenaba con cemento y lo tiraba en la pared, créame que el mayor embarrado era yo y no la pared. Enluzco, sí, pero pedacitos pequeños que puedo manipular. Pero para ellos, para los entendidos, cogen el bailejo ahí. Y yo los veo y digo, ¿a qué hora se embarra? Pero no se embarra. Y lo hacen rápido. Amén. Ahora, un segador en el campo es diestro. Y claro, Booz conoce a su gente. ¿Cuántos conocen a su gente también? ¿Cuántos conocen a los suyos? Dicen por ahí, ¿cuántos saben de qué pata cojean los suyos? Todo el mundo conoce a los suyos. Ahora, si alguien se quiere hacer el ciego de lo que es lo suyo, eso es otra cosa. Y hay mamitas que son tremendas, que dicen, no, mi hijo jamás. Y véalo en la escuela, es el más terrible. Mi hijo no puede ser mi bebé. 20 años, mi bebé. Él no. Mi amado, él conoce a su gente y él les dice, les doy una orden. Quiero que dejen espigas. ¿Sí? Versículo 16 estamos, ¿sí? Dentro, sí, que dejes caer algo para ella, de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y cuidado le llamas la atención. Ahora, insisto, esto lo dije el domingo anterior, llamado, todo el mundo allí, incluido vos, solo Dios sabía que ella habría de ser la dueña de todo esto. La esclava o la extranjera. Nadie sabía, ni ella, peor Ruth, que un tiempo después ella sería la señora de la casa. ¿O no? Claro. Vos en ese momento, no sé si estaba haciendo puntos, no lo sé, pero algo sí sabía vos. Vos era un hombre inteligente, un hombre de negocios. Era un hombre rico, dice la Escritura en los primeros versículos del capítulo 2. Un hombre pudiente y un hombre conocedor, como ya lo hemos visto, de la palabra de Dios. Y él sabía, entre otras cosas, que bien podía, si él quería, sí podía redimir. Ya entraremos en breve en eso. Pero él podía redimir. Es un término nuevo para algunos, pero en función de la Biblia, la redención como tal tiene la ventaja de poder amparar, entre otras cosas, a una persona que ha quedado viuda de un pariente cercano. Él podía redimir. No lo sé, mi amado hermano, pero Booz tuvo que pelear consigo mismo de una manera muy fuerte, porque si acaso, y me estoy adelantando, si acaso a él se le pasó esto, él vio sus limitaciones, no porque no tendría la posibilidad de, sino por la edad que él tenía y la edad de la muchacha. Si Booz era un hombre muy maduro en función de su edad para con la moabita. Era una extranjera, había bastantes, diríamos, complejidades en el asunto. Por lo general se tenía que redimir, pero siempre y cuando se cumpliera la condición bíblica. Si el pueblo se casaba emparentado con su pueblo, entonces se podría entrar a la redención. Pero si alguien en desobediencia se casaba con una extranjera, se caía la liga, en este caso la ligadura de poder redimir al extranjero. ¿Me entiende? Era muy difícil y muy complejo poder llevar a cabo, pero me estoy adelantando simplemente, pero algo es seguro. Booz, mi amado, hace mucho más de lo que se debió haber hecho con esta mujer. Se fue mucho más allá. Privilegios que ni las criadas que él tenía podían en ese sentido gozar. Porque sea como sea, las criadas junto con los segadores, ambas recibían un salario por esto. Y ellas tenían que obviamente recoger y
iba nuevamente a las arcas de ¿quién? De Booz. Pero para con esta mujer, Dios puso un favor único y especial. Ahora, yo entiendo, porque quiero, mi querido hermano, resaltar todo esto. Yo entiendo que todo esto se debe a la decisión que Ruth tomó cuando estaba en Moab, de hacer de que el Dios de Noemí sea también su Dios. Algo importante que yo dije el domingo pasado y quiero resaltarlo, mi amado, es que Noemí conocía de Dios solamente desgracia. Ruth conocía de Dios solamente, sí, desgracia. Había escuchado de su suegra que Dios era bueno, pero ella no sabía por qué le llamaban bueno. Porque cuando ella miraba hacia atrás veía a un suegro muerto, a un esposo muerto, abrir, por así decirlo, la nevera y ver la refrigeradora vacía. Pero Noemí le decía: Ruth, Dios es bueno. ¿Me entiende? Dios es misericordioso, decía ella. Y en Moab posiblemente pedían caridad para comer. Dice, misericordioso, decía Ruth. Bueno, pero mi suegra dice que Dios es misericordioso. Mi amado, todo lo que Ruth sabía de Dios era nefasto en Moab. Ella comienza a conocer a Dios cuando ella decide acompañar a su suegra. Mira que ayer hablamos de las transiciones en la vida, los cambios que Dios te permite tener en la vida. ¿Te recuerdas? ¿Cuántos vinieron ayer? Mi amado, cuando Dios permite transiciones en tu vida, y valga hoy para recordarlo, cuando Dios permite transiciones en tu vida, tú tienes que estar apercibido para aprovechar los cambios. Recuerda que la vida se la puede considerar por etapas en los tiempos que Dios te permite vivir, sean estos, y eso se dijo ayer, sea este bueno o malo. De pronto un deceso de un familiar querido puede abrirte la puerta para que comiences un cambio en tu vida. Un empleo nuevo puede ser una transición para poder comenzar una nueva etapa en tu vida. Un hijo puede ser una etapa, mi amado hermano, para que cambie tu forma de ser, para que salgas de la chiquillada a la madurez. ¿Me entiende? Un accidente puede cambiar para bien tu vida, obviamente, si asumes el reto de la transición que Dios pone en tu vida. De ahí que yo resaltaba en el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Y ahí, mi amado, este hombre que Dios lo dotó de mucha sabiduría, le dio a ver entre cada cosa, entre cada tiempo, cada transición que el hombre puede tener en su vida. Y cada cosa que él menciona allí se ajusta, mi amado hermano, a los estándares de los cambios en los cuales la vida del hombre va a transcurrir. Y si tú no aprovechas esos cambios, mi amado, te puedes quedar en la percha. Te puedes quedar con la mano extendida y jamás palpar al Dios de Israel como lo palparía Ruth. Mi amado, tiene que venir para que agarre bien el hilo de todo, ¿no? Mas sin embargo, este hombre va más allá. Y la Biblia dice, mi querido hermano, que en el verso 17, que ella espigó pues en el campo hasta la noche. Ahora, ¿por qué lo hizo si Booz le había dicho que se quede allí, que iba a trabajar allí, que esté tranquila, que va a comer igual que las que... ¿Por qué lo hizo? Bueno, debemos de entender algo. Si me pongo en los zapatos de Ruth, mi querido hermano y hermana y amigo que me visita, si me pongo en los zapatos de Ruth, Ruth está conociendo por primera vez a un hombre. En el sentido estricto laboral, por primera vez. Ella no sabe si todo lo que le dice Booz es cosa fija, es cosa estable. ¿Cuántos por primera vez cuando ingresaron a un trabajo, el que lo contrataba le pintó el arco iris? Dijo, aquí va a ganar bien, va a estar asegurado, a los 3 meses le vamos a subir el sueldo, tiene seguro médico, aquí no va a haber descuento. Y usted dice, wow, caí en el cielo. Usted dice,
Es verdad que se trabaja de tal hora hasta tal hora nomás, y de ahí aquí le damos café, le damos almuerzo, le damos merienda. ¡Uy, qué lindo! No me voy ni a la casa, me voy a quedar a vivir acá. Pero todo es que ya se apunta y queda contratado. Y oh sorpresa, que de pronto trabajaba de 8 a 4 y dice, no, hoy es hasta las 6. Y usted dice, bueno, ha de ser esporádico. Y va el día de mañana, hoy es hasta las 9. Bueno, gracias a Dios por lo menos hay trabajo y el sobretiempo ha de ser bueno, ¿no? Va al fin de mes, cobra sobretiempo 0. Y usted dice, este ha sido Pinocho, pues. El que me contrató ha sido Pinocho, porque él me dijo que todo iba a ser aquí. Sí, todo iba a ser remunerado, bien pagado, pero la realidad es otra. Mi amado, Ruth está recién por primera vez conociendo a un total desconocido. Y ella no sabe si el día de mañana Booz se levanta con el pie izquierdo y le dice, ¿quién es usted? La que usted le dijo, yo no me acuerdo. La típica, no nos llame, nosotros lo llamaremos. Pudo haber sido, mi amado, en ese momento para ella la oportunidad, y ella dijo, no, yo no me la voy a jugar. Si hoy me está tratando bien, yo no sé cómo amanezca este hombre. O de pronto ella piensa y diga, cada vez que le pongo el ojo a alguien se me muere. Porque la verdad, el suegro murió el marido, y dice, ¿quién quita que mañana se muera? Insisto, era un hombre de edad. Muchos lo catalogan entre 50, otros dicen que hasta 60 años tenía. Pero ella hace lo seguro y lo que tiene a la mano en ese momento. Ella termina de comer y espiga pues en el campo y se quedó, dice la Biblia, hasta la noche. Y más a eso, dice la Biblia, y desgranó lo que había recogido, que fue en ese día como un efa de ¿qué? Un efa de cebada. Un efa de cebada, bueno, el efa era una medida, obviamente, de medición de aquel entonces. Para nosotros vendría a ser en litros, 22 litros. Y si es en kilos, aproximadamente 14 kilos. Es un aproximado, no estoy dando medidas exactas. Pero usted sí conoce las fundas de 2 kilos de azúcar, ¿no? Entonces, haga más o menos la comparativa. Todo lo que terminó de espigar fueron 14 kilos. Estamos hablando de 7 funditas de azúcar de 2 kilos. Bueno, un buen peso, por cierto. ¿Verdad que sí? Un buen peso. Y esto, ella, mi amado hermano, sí, lo cogió y obviamente se lo llevó. Dice en el versículo número 18, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego, y esto es lo que yo le había anticipado hace un tiempo atrás, sacó también luego lo que había sobrado. ¿De qué? De la comida o del banquete que comió a los tiempos. ¿Me entiende? Ahora, ¿eso dónde estaba? Si uno retrocede un poquito simplemente, en el mismo capítulo número 2, versículo número 14, en la última parte dice que ella se sentó, sí, a la mitad del versículo 14 del capítulo 2 de Ruth. Ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje. Sí, cuando se habla del potaje por lo general suele ser frijoles. Sí, algo muy semejante pasaría en la narrativa cuando Jacob también hace lo suyo con su hermano Esaú. Sí, un frijol rojo en el caso de él. Sí, versículo 14 dice, y le dio del potaje y comió hasta que sació y le sobró. Ahí no se dice más, pero ya en el versículo número 18 la Biblia dice que ella llevó no solamente lo que había espigado toda aquella noche, sino que luego también le llevó lo que había sobrado, porque mientras ella parecía liquid paper de tanto haber comido, en casa la suegra le estaban gruñendo los intestinos. Yo tengo hambre. Amén. Mi querido hermano, ella también
a la misma medida con que fue bendecida, ella también quiso bendecir ¿a quién? A su suegra. Mi amado, nunca te olvides de bendecir cuando Dios te bendice. Insisto, mira que me estoy saltando el diezmo, pero estoy haciendo, me estoy mordiendo la lengua para no remarcar esto. Creo en Dios que todavía no es el tiempo, para los nuevos sobre todo. Eso sí, no voy a dar fecha para que vengan todos. Dice la Escritura, sí, que ella también le dio a su suegra lo que había sobrado después de haber quedado saciada. ¿Y qué hizo? No, esto lo trabajé yo. ¿Cuánta gente a veces actúa así de manera egoísta? Esto yo me lo compré. Y coge el refrigerador y hasta le pone nombre. No me lo cogen y la mamá puede ser que tenga hambre. Mijito, ¿qué trajo? No, me compré un cheesecake. ¿Qué es eso? Bueno, cuando lo invite, ahí sabrá qué es. Mire que he dicho lo invite, no he dicho que me invite. Mi amado, y allí es una tortita, así. Mi querido hermano, y allí ella no hace como hacen muchos. No, esto lo compré yo, así que aquí me lo dejan. Nadie le pone un dedo. Mi amado hermano, uno debe de aprender a ser mano abierta o liberal. La Biblia, y eso ya lo hemos visto, no voy a ahondar mucho en esto, pero mi amado, cuando Dios te bendice, no te olvides de bendecir. Si Dios te da, por favor, no seas mezquino. Y aquí sí te imploro algo. Mira, porque la mezquindad empieza desde la misma casa. El que es mezquino en casa es mezquino allá afuera. Hay padres que mezquinan a sus hijos. Hay hijos que son mezquinos con los padres. Que no se acuerdan de ellos. Que no se acuerdan de sus hijos. Dicen por ahí, son casa sola. Ganan, se rompen el lomo trabajando, pero son incapaces, como lo decía en días pasados, son incapaces de coger a su familia y decir, muchachos, hoy vamos a comernos un pollo en la esquina. No pueden pagar un par de dólares más para dar la satisfacción. Ojo, no es por hambre, es por satisfacción de decir, así como trabajo y me rompo la espalda, así también así somos bendecidos para comer en este día, agradeciendo por las bendiciones que Dios me ha dado. Quiero que entienda esto. No te digo que lo hagas todos los días, pero cuando Dios te bendice, por favor, reprende al codo. Y el espíritu de codo, fuera de mí. Debes de hacerlo. Es que, mi amado hermano, Dios ama al dador. Ahora, si lo vas a dar y van a estar y cuando están sirviendo, coman todo. Me costó. Mi amado, Dios ama al dador alegre. Sí, píntate una sonrisa, la del guasón, no sé, pero que la gente vea que estás allí con disposición. Cómprale un helado a tu mujer, a tus hijos, disfruten, pero no le compres, cómprale un cono bueno, no le compres esos de 99 centavos. No seas tan tacaño. Mi hija, ¿qué quiere? Un banana split, una copa loca, no lo sé. Trátala bien, mi amado hermano, es la que te lava tus calzoncillos y es la que te tiene limpia la casa, la que te mantiene y te sostiene en el hogar. Ya me estoy endiosando. Es que el cristiano no se endiabla, se endiabla. Hoy es Santa Cena, ¿verdad? Vamos bien entonces, vamos bien. Aleluya. Mi amado, ¿qué dice la Biblia? En una oportunidad, ciertos hombres que tenían gran necesidad y que se estaban muriendo de hambre, pero así, tal cual, literalmente, muriendo de hambre, un día decidieron entre algunos salir a la aventura de la ciudad y dijeron, mira, ¿cómo es tu condición? Y al mirarse de pronto el uno al otro le dijo, peor que la tuya. Perfecto, estamos bien, le dijo. ¿Sabes qué? Salgamos de la ciudad
para muerte o para vida. Vámonos de aquí. ¿Y a dónde vamos a ir? Y no lo dijeron unos, lo dijeron algunos. Vámonos a donde están los enemigos. Si nos matan, nos hacen un favor. Y si no nos matan, bueno, por lo menos probamos suerte pidiendo caridad. Puede ser que se apiaden de un extranjero y le den migajas, porque aquí en la ciudad no hay absolutamente nada para comer. Y dijeron, bueno, vamos. Y fueron cantando. Se arriesgaron, salieron de las fronteras y se allegaron al campamento de un ejército sirio. Cuando ellos llegan a esa región, ya mismo le digo dónde está todo esto. Dice que es verdad, hermano, está en la Biblia, sí. Mi amado, cuando llegaron al campamento, para su sorpresa, no había ni un solo enemigo, ni un solo soldado, ni uno solo. Pero el milagro no constaba no solamente en que no había nadie en el campamento. Todas las carpas del ejército estaban armadas. Todas las fogatas prendidas. Todas las ollas puestas. Toda la carne estaba burbujeando. La fruta estaba todavía en la gavilla. Las uvas, los racimos. Habían melones, había coliflor, habían sándwiches, habían pollos que estaban dando vuelta todavía. No lo sé, lo que te gusta estaba allí. Arroz con menestre, carne, encebollado, había todo. Con chifle, sin chifle, con pan, con maíz tostado. Estaba todo. El problema es que cuando ellos comenzaron a caminar, vieron que no solamente esto pasaba en una carpa, sino que mientras más caminaban, sí, más comida había en otras carpas. Había ropa, alhajas de oro, habían espadas, llamado, estaban los camellos, los burritos, los asnos, había todo. Y como entraron ellos tan lánguidos y tan desesperados, sí, y disculpe la expresión, entraron como chancho en la baza. Se metieron de cabeza y comenzaron desesperadamente. El hambre apremiaba. Y come, mi amado. Habían manjares. Esto está en la Biblia. Claro que le estoy poniendo en Paul habla hoy, en la nueva versión que estoy sacando. Estoy poniendo lo mío. Mi querido hermano, y ellos allí se dieron un festín. Pero un festín que uno decía, ¿quieres comer? Ya no, le decía el uno al otro. Pero cómete una cereza. No puedo, se me brota el ombligo. Se quedaron atorados de todo, atragantados, y entre palillos de dientes ahí, el uno le dice al otro, como que estamos haciendo mal. ¿Y qué? Aquí hay comida para una ciudad entera. Y en la ciudad de la que hemos venido, no hay ni siquiera qué comer. ¿Qué hacemos? Les vamos a la ciudad. Estoy muy lleno. No, vamos ahorita. Porque así como nosotros nos hemos saciado porque el hambre nos llevaba, allá en el pueblo hay mujeres, hay huérfanos, hay viudas, hay otros pobres como nosotros que deben de estar prácticamente subsistiendo porque el aire los mantiene. Y dijeron, vamos. Y fueron a la ciudad. Y con la panza llena comenzaron a gritarle, el campamento de los sirios está dispuesto, no hay ni un solo enemigo y las ollas se están rebosando de comida. Y comenzaron a gritar. Para esto la gente al verlos, está loco esta gente, ¿cómo va a ser posible si nos tienen sitiado desde hace meses y no nos dejan salir? Debe de ser alguna estrategia para podernos sacar de la ciudad y matarnos de lo débil y de lo hambriado que estamos. Mi amado,
Pero al verle las barrigas dijeron, pero o tiene bicho o ha comido, pero algo tiene. Y la gente comienza a salir, unos cuantos salieron. Comieron, regresaron. Es cierto, el campamento está vacío y la comida hasta para regalar. Mi amado, la ciudad entera salió y se sació. Dios había cumplido su palabra por medio del profeta, el cual había dicho: el día de hoy yo daré comida a toda la nación. Un profeta dijo: imposible, así Dios abra los cielos, esto no podría llegar a ocurrir. Y el profeta le dijo: tú lo verás, pero no comerás nada de él. Y al profeta que se le dijo esto, parado en la puerta, no pudo siquiera alcanzar a probar ni una uva, porque cuando iba por la puerta, el pueblo que salía en avalancha pasó por encima de él y murió aplastado. Mi amado, ¿a dónde quiero llegar con esto? Estos hombres que salieron a comer, saciados como Ruth, tuvieron conciencia de por lo menos decir en sus corazones: si Dios nos ha bendecido así, es necesario que también nosotros podamos bendecir a otros. Si Dios te bendice, no te olvides de bendecir. Esta historia está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 7. En tu casa lo lees. Segunda de Reyes, capítulo 7. Si Dios en algún momento te sacó de una crisis y te cambió la realidad de tu vida, mi amado, Dios lo ha hecho no para que seas ingrato con tu bendición, sino para que en tu nuevo estado, en tu nueva vida en Cristo, porque a veces aún los cristianos pueden pasar muy malos ratos en su vida, pueden pasar por temporadas de vacas flacas, porque el mismo José que estuvo administrando en el tiempo de las vacas gordas, también tuvo que quedarse a experimentar las vacas flacas. Amén. Cuando Dios cambie tu realidad y tú comienzas a experimentar nuevamente el gozo de su salvación, comienzas a experimentar la alegría, la paz, la armonía en casa, por favor, mi amado hermano y hermana, no descuides la bendición que Dios te ha dado. Porque tú no sabes primeramente cuánto tiempo te va a durar. Y tú no sabrás si el tiempo de crisis o de angustia sea más extenso del tiempo en que Dios te ha bendecido. Esta mujer, mi amado, hablando de Ruth, al poder trabajar arduamente todo el santo y bendito día, ella sacó y llevó todo lo que había espigado, dice la Escritura. Sacó también todo lo que le había sobrado luego de haberse saciado, que era lo necesario, porque no se podía poner bozal al buey que trilla. Es una expresión bíblica en la cual hace referencia de que si tú trabajas, disfruta del trabajo. No seas mezquino contigo mismo. ¿Me entiende? Si tú haces zapatos, hazte un par de zapatos y póntelo. Disfrútalo y hazte el mejor, con el mejor cuero y la mejor suela. Amén. No seas tan hambriado. Decir, no, es que esto también se puede vender. Disfruta. Dios da satisfacción para disfrutar. Esto es bendición de Dios. Cuando Dios permite que el hombre también se sacie de la obra de sus manos. No todo es dólares. ¿Y dónde sacó plata? Y voy, hermano, a veces hay que detenerse y decir: esto que con tanto esfuerzo me lo he ganado, ahora lo voy a compartir también conmigo y con los míos. Y dice la Escritura, después de haber quedado saciada y se lo dio, verso 19, y le dijo su suegra. No lo sé. Bueno, yo creo que Noemí conocía a Ruth, a su nuera. Dice, ladrona no es. Es buena la muchacha.
No creo que haya venido, vea, metiendo la mano por alguna ventana y alándose el pollo del vecino. ¿Verdad? ¿Cuánta gente vuelve a tirar la gallina cuando se le pasa? A la del vecino. ¿O qué dice usted? Si cayó, se fregó. Voló, aquí me la como. Después les pasas el plato. Hay unos que son bien sinvergüenza. Ni el plato le pasa, con que sea con el pescuezo del pollo. Dígale, vecino, estaba rica su gallina. Por lo menos mándele el pescuezo. Y le dijo su suegra, y hasta aquí me voy a quedar: ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra, esto sí debió haber sido toda la madrugada, porque las mujeres no son como los varones. Se lo aseguro. A veces mi esposa, yo ya me acuesto y dice, vamos conversando. Y yo, oh. Yo me acuesto. No está mi esposa por aquí. Por aquí. Ni la Santa Cena me da. Esto debió haber sido toda la noche, se lo aseguro. Dice, y contó ella a su suegra con quién había trabajado. Y le dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. No eres tú. Yo le quiero cambiar esa última parte. El nombre de con quien yo trabajo es Cristo. Amén. ¿Con quién trabajas tú? ¿Con quién trabajas tú? Él solo sabe hacer el bien. Esto a la suegra la dejará como salsa barbecue en chuleta. ¿Cómo? ¿Quieres saber cómo va a reaccionar la suegra? Ven el otro domingo, ñaño. Hoy no te lo voy a decir. Pero esto está mejor que telenovela colombiana. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Siempre lo será, siempre. Con ese gozo, mi amado hermano, vamos a dar inicio a la cena del Señor. Amén.